Hola hermanos, buen día. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado y porque tú nos has cuidado, porque estamos aquí con bien y pues ponemos ahora este tiempo en tus manos de esta clase, que podamos entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vamos en la clase 10, ya vamos en la mitad y hoy vamos a ver primera y segunda de Samuel. Vamos a ver los dos juntos porque los dos eran un mismo libro que se cree que fue escrito por Samuel. Entonces vamos a ver los dos hoy. Y la siguiente semana vamos a ver los dos de Reyes. Y vamos a empezar con los históricos, luego los escritos y luego los profetas. Entonces Samuel, pues era la época de los jueces. El pueblo de Israel, como vimos en Jueces, iba en decadencia. Elí era el sacerdote y pues la decadencia del pueblo también se miraba que iba con Elí y con sus hijos. Y pues en parte, quién sabe si pudo haber empezado por Elí, porque él era el encargado del pueblo. Pero vemos, por ejemplo, en varias ocasiones no se dio cuenta de lo que Dios quería. Porque vemos que cuando dice que sus hijos hicieron mal, Elí no les dijo nada, que hicieran las cosas bien. O sea, les dejó pasar eso que hacían ellas. Y luego vemos también que cuando Dios llama a Samuel, Samuel no sabía que Dios le estaba hablando, porque pues nunca lo había escuchado. En 1 Samuel 3:1 dice: ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Entonces podemos ver o que era que Dios no hablaba, o era que el pueblo no estaba dispuesto a escuchar. Y creo que es la segunda, porque cuando Dios le habló a Samuel, Samuel sí estaba dispuesto a escuchar y lo escuchó. Pero entonces vemos con Elí que él no escuchaba a Dios, o sea, no estaba en una posición Elí de tener esa relación con Dios para saber escucharlo. Y eso nos damos cuenta ahí en el capítulo 1, cuando Ana ora. Ana sí estaba, dice, derramando su alma ante Dios. ¿Y qué fue lo que creyó Elí? Nada, estaba borracha. O sea, como no estaba Elí pues acostumbrado a eso tampoco, a orar él o ver a alguien orar así, se imaginó otra cosa. Pero si Elí hubiera sabido qué era lo que estaba Ana haciendo, porque él lo hacía o era algo común, pues hubiera sabido que Ana estaba orando. Entonces vemos ahí pues, la decadencia del pueblo de Dios desde arriba, desde Elí. Entonces los primeros capítulos de Samuel vemos a Ana, es una madre fiel a Dios, ora por un hijo, Dios le concede esa petición, Ana dedica a su hijo a Dios, alaba a Dios y pues al tener el hijo pues sabe que lo tiene que entregar, pero pues Ana no reniega o no se queja de que ya no lo va a tener, sino se convierte eso en un momento de adoración a Dios. Y viene el canto de Ana en todo el capítulo 2 de Samuel. Después en el capítulo 3 viene, ya Dios llama a Samuel y cumple el propósito que Dios tenía para la vida de Samuel. Y Samuel se va a servir al tabernáculo que estaba en Silo en ese tiempo, y ahí ayuda a Elí. Primera Samuel 3:20 dice: entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel ahí en el tabernáculo. Entonces también Samuel queda como profeta, y Samuel le daba mensaje al pueblo de parte de Dios. Samuel sí estaba dispuesto a escuchar a Dios y Dios hablaba por medio de él. Pero entonces, pues por lo malo que también hacía Elí, vemos que los filisteos se roban el arca del pacto, se la llevan del tabernáculo que estaba en Silo. Y ahí lo vemos en el capítulo 6. Los filisteos se llevan el arca. Vamos a hacer como que una línea del tiempo. Se llevan el arca por 7 meses, la ponen en Asdod con el ídolo que se llamaba Dagón, que se cae 2 veces, por lo que los filisteos dicen: no, vamos a moverla mejor. Se la llevan a Gat, no dice cuánto tiempo estuvo ahí. De ahí se la llevan a Ecrón, después a Bet-Semes, y 70 filisteos dice que miraron dentro del arca
y murieron. Entonces ya los filisteos dijeron, no, mejor no, llévensela. Y se la llevan a Kiriat Jearim y dice que ahí estuvo 20 años. Entonces no fue un tiempo cortito. O sea, vamos contando y pues pasaron más de 20 años. Entonces para este entonces Samuel ya estaba grande. Y aquí Samuel ya actúa como profeta y bajo la dirección de Dios, y en el capítulo 7 recuperan el arca otra vez. Vemos en el capítulo 7 versículo 3, dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor. No vimos que pasara eso con Elí. Viene a suceder hasta ahora con Samuel. Entonces, después de esto, Samuel ahora se convierte en juez también. Y Israel empezó a recuperar territorio que habían perdido, empezaron a vivir en paz. Y ahora en el capítulo 8 viene una transición importante para Israel, porque va a cambiar de ser tribus esparcidas, gobernadas por jueces, va a cambiar a ser una nación gobernada por un rey. Y entonces, a veces vemos que tiene de malo que Israel pidiera un rey. Dios le había prometido eso a Abraham. Vemos en Génesis 17:6, dice: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces era una promesa que Dios también le había hecho a Abraham. Y si nos acordamos en los jueces, que dice no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces parece que sí necesitaban un rey. Pero ¿por qué era problemático que Israel pidiera un rey? Bueno, Samuel había estado actuando como juez y estaba haciendo bien las cosas. Pero ya para este entonces ya estaba viejo, sus hijos, que en este caso hubieran sido sus sucesores, pues no estaban bien tampoco. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Vemos primero de Samuel 8:5, que dice que quieren un rey como las demás naciones. Pero luego en el versículo 7 vemos que con eso están rechazando el liderazgo y la guianza que Dios les daba. O sea, Samuel les lleva esa advertencia de Dios al pueblo, les dice todo lo malo que va a pasar, y el pueblo contesta que no, como quiera queremos un rey. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Querían ser como las demás naciones. Y todo lo que hemos visto antes es que Dios quiere que fueran diferentes. Un pueblo aparte, escogido, santo. Entonces Dios sí tenía en su plan un rey para Israel, pero el rey era pues de acuerdo a como Dios lo quisiera, de acuerdo al corazón de Dios y como Dios lo tenía preparado. Pero pues estos se quisieron adelantar. Vemos en Deuteronomio 17:15 ese plan de Dios. Bueno, desde el 14 dice: estás por entrar en la tierra, de Deuteronomio 17:14, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como lo tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. Entonces vemos que pues el plan de Dios era que tuvieran rey, pero debería ser el que Dios escogiera, porque luego sigue diciendo las cualidades que debería de tener el rey. O sea, no iba a ser alguien como los demás, pero el pueblo quería uno como los demás. Primera de Samuel 8:19 dice: sin embargo el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y dijeron: aún así todavía queremos un rey. Nuestro deseo es ser como las demás naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. O sea, que era lo que pasaba con los otros reyes de las otras naciones, pues eran los que iban al frente de las batallas, eran los que hacían frente al enemigo. Entonces los israelitas querían lo mismo, pero pues se les olvidaba que el que iba siempre enfrente pues era Dios. Y entonces Dios le dice a Samuel: a quien están rechazando es a mí. Pero pues Dios como quiera les da lo que ellos quieren. Primera de Samuel 8:22 dice: el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey.
Entonces escogen a Saúl. Es ungido por Samuel para ser rey. Entonces los israelitas ya se sentían muy bien, ahora sí. Tuvieron una batalla, ganaron, estaban bien contentos, ya creían que sí había sido la buena decisión, pero Samuel les dice, no estén tan contentitos porque si como quiera hacen lo malo, van a pagar las consecuencias ustedes y su rey. O sea, bueno, no les dijo así, pero casi casi. En 1 Samuel 12:24 dice, por su parte asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes, pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Pero pues Saúl y su gente empiezan a actuar mal otra vez. Y lo primero malo que hizo Saúl viene ahí en el capítulo 13, versículo 9. ¿Qué fue lo que hizo? Pues actuó como si él fuera el sacerdote. Vio que no llegaba Elí, tenían que hacer un sacrificio de la ofrenda, y Saúl hace. No le tocaba hacer, no la debería hacer, y lo hace. Después en el capítulo 15 hace otra cosa mal. Obedeció lo que tenía que hacer, pero no completamente. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues destruir a los amalecitas completamente, y no lo hizo. Veamos ahí lo vemos en 1 Samuel 15, del 1 al 3, y ahí dice, destruyanlos completamente. Y dejaron vivo al rey, dejaron vivos a algunos animales también, porque se los quedaron para ellos. Entonces dice que el otro día Samuel va a ver a Saúl. Saúl está acá bien campante haciendo un altar ahí. Saluda bien contento a Samuel, le dice, no, ya cumplí lo que Dios me dijo. Samuel le pregunta, entonces, ¿qué son todos esos ruidos de vacas, chivos y todos los animales que se oyen? Saúl dice, bueno, sí, nos trajimos algunas cosas, pero son para hacer sacrificios. Samuel le dice, no, es que en realidad no obedeciste completamente lo que Dios dijo. Saúl decía que sí, porque él miraba que pues sí lo había hecho bien, pero no hizo todo lo que Dios mandó. Y entonces viene uno de los versículos más conocidos de la Biblia, 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué le dice eso? Porque según Saúl estaba bien lo que había hecho, porque iban a usar esas cosas para sacrificios. Entonces Samuel le dice, no, pero es que no obedeciste a Dios, hiciste otra cosa, hiciste lo que quisiste. Entonces por eso es mejor obedecer que los sacrificios. Y Samuel le sigue diciendo, la rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿De qué sirve hacer sacrificios a Dios si no lo estás obedeciendo? ¿De qué sirve hacer cosas supuestamente para Dios cuando no es lo que Dios te pidió, cuando no es lo que Dios quiere? Entonces con eso vemos que Saúl a lo mejor para la gente sí imponía, porque sí dice que era alto, guapo, y para la gente era importante eso, pero Dios lo que quiere es que le obedezcan. Entonces ahora en el capítulo 16, Samuel, dirigido por Dios, va a escoger un nuevo rey. Le presentan a varios de los hijos de Isaí, porque sabía que era de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? También se iban yendo por las apariencias. Y entonces Dios dice, en otro versículo conocido, 1 Samuel 16:7, el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces ahora viene pues ya la historia de David. Y en este periodo que comienza con él, pues es elegido rey. Y luego sigue de rey su hijo Salomón. Y este es el periodo como de gloria del pueblo de Israel, por así decirlo, porque es donde les va muy bien, se va cumpliendo el pacto de Dios, donde se ve lo que hemos visto, la obediencia trae bendiciones. Entonces en estos capítulos, el final del 1 Samuel, vemos que David tuvo que pasar por un momento de prueba antes de asumir el liderazgo. Aquí en el 16 lo ungen como rey, pero todavía no asumía como rey. Y es que muchas veces también cuando medimos la grandeza de alguien, nos fijamos en el producto final. O sea, David fue grande porque logró esto, o algún deportista fue grande por todos estos trofeos que ganó, pero casi nunca nos fijamos en el proceso. Y nosotros entre cristianos también es lo mismo. Quiero ser como esta persona, quiero ser como este pastor, quiero ser como aquel misionero, y ya queremos ser el producto final, pero nos brincamos el proceso que ellos tuvieron que pasar.
Y a veces por querer llegar al producto final, tomamos un camino que no es el que Dios tiene preparado y la regamos. Por ejemplo, aquí nada más nos acordamos de David, de que no, David mató al gigante Goliat, así como si fuera noticia, y se vuelve héroe nacional. Y a veces hasta pensamos que en ese tiempo David ya era rey o algo, o de ahí ya pasó a ser rey al otro día, pero todavía le faltaba mucho. Entonces podemos ver todo lo que pasó y para poder entender, ahora sí, bien, lo que pasa de aquí en adelante en Samuel y en Reyes, necesitamos pues ver todas las fuentes, porque unos libros son estos, Samuel, Reyes y Crónicas también, pero también están los Salmos, escritos por David. Ahí también nos damos cuenta del proceso que David pasó. Al leer los Salmos nos damos cuenta de que no le pasó todo de la noche a la mañana, o sea, fue un proceso en que David tuvo que aprender ciertas cosas y como lo vamos a ver más adelante ahorita, y en los Salmos, David se equivocó muchas veces. Y eso era parte del proceso. Y entonces en los Salmos tenemos varios en que vemos que David pasó miedo, desesperación, hubo momentos en que no sabía qué hacer, se sintió solo. Pero lo que siempre nos recuerdan es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces en medio de todas esas cosas supo mantener esa relación con Él y en medio de todas esas situaciones pudo encontrar cómo poder lidiar en cada una de ellas. Entonces en el capítulo 16 de 1 Samuel vemos por primera vez a David. Lo ungen como rey y después va a tocar para Saúl, que él sí era el rey. Entonces, ¿por qué si Saúl ya había sido desechado como rey y David ya había sido ungido rey? ¿Por qué todavía no fungía como rey David? A ver, pónganle pausa al video y ahí lo discuten entre ustedes, ¿ok? Y bueno, entonces viene que David le sirve a Saúl, después viene la pelea contra Goliat, que tal vez es pues, la batalla más famosa de toda la Biblia. Y vamos a hacer otro ejercicio. Ahí bueno, lo pueden anotar ahorita y lo hacen al final de la clase, pero lean el Salmo 23, el Salmo 19, el Salmo 29. Y entonces vamos a contestar estas preguntas. ¿De qué manera veía Dios a David? David escribe esos salmos. ¿Cómo veía él a Dios? ¿Cómo lo ayudó ese concepto que tenía de Dios para salir adelante en sus problemas que tenía? Y entonces, después la otra pregunta es ¿cuál es nuestro concepto de Dios? Y cómo nos ayuda ese concepto en la forma en que actuamos ante las circunstancias en nuestra vida. Entonces, para que hagan esas preguntas al final, como quiera, se las voy a dar en el papel escrito para que las vean. Y entonces ahora sí viene la victoria sobre Goliat. Saúl empieza a tener envidia de David, lo quiere matar. Primero así como disimuladamente, que lo manda en una batalla bien difícil y le dice, si ganas te doy a mi hija, porque Saúl creía que lo iban a matar, pero David gana, entonces Saúl le tiene que dar a Mical como esposa. Entonces también David empieza a tener amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl se enoja más, entonces David tiene que huir para salvar su vida. Y en esa época es que David escribe el Salmo 59. Ahí léanlo en su casa para que vean de qué se trata y ver lo que David sentía. Entonces David ya había sido ungido rey, pero pues como todavía no empezaba a actuar como rey, era porque Dios lo estaba preparando para eso. Antes tenía que pasar por algunas pruebas. Entonces Dios usa esas situaciones para hacerlo crecer a como él quería. O sea, Dios no le quitó a David la frustración, ni el miedo, ni el enojo, ni tampoco lo hace con nosotros, porque quiere que aprendamos a llevar cada una de esas situaciones o emociones a Él, así como David lo hizo. Pero vemos en medio de todo eso, pues lo que Dios quiere es que terminemos así como David termina el Salmo 59. Dice, yo te cantaré y te alabaré. Y así siguen los siguientes capítulos de 1 Samuel hasta el 31, que es pura persecución a David y termina escondiéndose varias veces de Saúl, que ahora sí ya lo estaba persiguiendo personalmente.
Y en esta parte, cuando David era perseguido, pues él escribe el Salmo 142 también. Entonces lo que aprendemos de esto es que todo este fue un tiempo de sufrimiento para David, pero era preparación para formarle su carácter. Todo lo que pasó, David lo ayudó a comprender que al único a quien podía recurrir en medio de todo esto era a Dios. Y muchas veces vemos que David podía haber escogido el camino más fácil, como cuando pudo matar a Saúl, pero no lo hizo. Esa hubiera sido la decisión equivocada, pero no lo hizo porque supo algo, supo que él era todavía pues el escogido de Dios, y entonces encontró sus fuerzas en esa situación, pues refugiándose en Dios. Y entonces ahora sí vemos a David ya más como conforme al corazón de Dios. ¿Por qué fue? Porque se entregó totalmente a él. Y entonces empieza segunda de Samuel. Y aquí vemos que David acaba de vencer a los amalecitas, llegan, le avisan de la muerte de Saúl. Y David le pregunta a Dios qué hacer ahora. Dios le dice que se vaya a Hebrón, en Judá. Judá era la tribu más grande, era de donde venía David. Así que empieza a reinar desde ahí, pero ahí vemos que solo era rey sobre la tribu de Judá, porque en otro lado vemos que la familia de Saúl quería seguir en el poder. Ponen como rey a un hijo de Saúl, que era Isboset. Entonces viene ahí un conflicto. Abner era el comandante del ejército de Isboset, entonces lo fueron a instalar en Manahaim, en Israel. Entonces David está en Judá, Isboset en Israel. Abner el comandante de Isboset, Joab el comandante de David en Hebrón, en Judá. Y entonces tienen varias batallas y los de David ganan como 20 veces. Entonces Abner, el de Isboset, pide una tregua. Y luego entonces, ¿qué pasa? Isboset acusa a Abner de dormir con una concubina de Saúl, que pues en ese tiempo el que dormía con una concubina del rey era que quería el reino. Entonces Abner se ofende y entonces se ofrece a David para hacerlo rey en las 12 tribus. Abner le dice su plan a David. David le dice, bueno, regrésame a Mical como esposa y tenemos un trato. Entonces Mical regresa con David y ya no supimos si lo que decís vos sobre Abner era verdad, porque Joab, el comandante del ejército de David, a ver a Abner muy cerca de David, desconfió de él y pues él lo echó. Entonces no nos dice en ningún lado si lo que decía Isboset sobre Abner era verdad. Pero esta primera parte, hasta el capítulo 4 de 2 Samuel, que es una historia que parece novela, vemos que el plan de Dios se va cumpliendo, porque David tenía que ser rey sobre las 12 tribus, no nada más sobre Judá, sino sobre todo el pueblo, y con cada cosa que iba pasando se iba cumpliendo. Entonces el capítulo 3 dice que la casa de David se iba fortaleciendo y la de Saúl se iba debilitando. Y entonces ahí vemos que pues Dios está actuando en favor de David. Y entonces ahora, como la casa de David ya se iba fortaleciendo, pues ahora todos quieren quedar bien con David, también quieren hacer cosas por David. Y pues vemos que varios creyeron que le estaban haciendo un favor matando a sus enemigos, como el mensajero que viene y le avisa de la muerte de Saúl, o el mismo ejército de Isboset también, que matan a Isboset cuando ya vieron que David estaba siendo más poderoso. Entonces y le van a decir a David, no, que nosotros lo hicimos. Entonces creían que estaban complaciendo a David, pero David no lo veía así, porque David seguía esperando el tiempo de Dios. De hecho, David les dice en el 3:39, en cuanto a mí, aunque me han ungido rey, todavía soy débil. ¿Por qué dice eso? Porque la gente creía que él había matado a Abner, y a veces se cree que por ser el rey pues puedes hacer lo que quieras y que eres así de corazón duro, que no tienes simpatía por las personas. Pero David no era así. ¿Te acuerdan? Los israelitas querían un rey como los demás, tuvieron a Saúl. Pero Dios les tenía preparado un rey diferente conforme a su corazón. Y aquí David nos muestra algo de eso. Entonces matan a Isboset y entonces uno de los generales empieza a convencer a la gente de que sí, mejor sigan a David.
Y pues la gente ya en el capítulo 5 le dice, no, sí, siempre creímos que tú eras el rey. Desde que Saúl estaba, nosotros te queríamos a ti. Entonces David, pues ahora sí lo ungen rey, ya sobre todas las demás tribus. Entonces finalmente queda establecido como rey de Israel. Dice que tenía 30 años cuando empezó a reinar desde Judá, pero ya 37 cuando empezó a reinar sobre todo Israel. Si nos fijamos, Samuel lo ungió desde que tenía como 16 años. O sea, pasaron 14 años para que empezara a reinar sobre Judá y otros 7 para que reinara sobre todo Israel. O sea, más de 20 años desde que lo ungieron rey hasta que pudo ser rey sobre todo Israel. Y como vimos, todo ese tiempo fue de preparación. Así que nosotros, cuando nos llegue una prueba, un tiempo de preparación así, debemos de seguir en medio de esas situaciones honrando y adorando a Dios. Y también algo que es bien importante, no tratar de adelantar el proceso. Muchas veces nosotros creemos, no, es que yo sí puedo, yo tengo esto, tengo estas cualidades, entonces ya debo de ser esto, ya debo de estar en esta posición. Pero no, el proceso es de Dios. David estaba reinando en Hebrón, pero siempre lo había querido hacer desde Jerusalén también. Pero en Jerusalén vivían los jebuseos, esos que estaban desde jueces, que no expulsaron. Ahí estaban. Y entonces cuando David va a querer luchar contra ellos, pues le dicen que no va a poder entrar. Entonces todo ese tiempo fue de preparación. Nosotros debemos de esperar eso también. Entonces ahora sí, ya después David los ataca por otro lado a los jebuseos. Se apodera de Sión, que después es llamada ciudad de David. Que esto es importante porque más adelante en la Biblia se habla mucho de Sión. Y entonces ahora Jerusalén es la capital de Israel. O sea, todo lo que iba pasando desde ese entonces tiene significado hasta ahora. Entonces David toma Jerusalén, la hace la capital y mudan todo desde Hebrón hasta Jerusalén. Y entonces nos damos cuenta que el que estaba detrás de todo el plan pues era Dios, porque es su plan. Entonces David se hace más poderoso porque Dios está con él. Y ahora poco a poco Dios va cumpliendo su plan en David. ¿Pero por qué? Porque David hacía lo que Dios quería. Entonces ahora ya estaban en Jerusalén y faltaba una cosa, que era traerse el arca del pacto. Entonces van a Hebrón por ella. Y en el camino se va a caer y viene Usa, la toca y muere. Entonces a David le da miedo y la dejan un rato en casa de Obed-Edom. Y David ve cómo Dios bendice esa casa. Entonces David dice, no, ahora sí a llevarla a Jerusalén. Cuando van entrando a Jerusalén es cuando Mical lo ve bailando y le dice que qué oso porque anda bailando ahí. David le dice, X, no lo estoy haciendo para ti, es por la alegría que tengo en el Señor. Y entonces viene, ahora sí ya traen el arca y todo. Y según de Samuel 7, pues es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque es el pacto de Dios con David, lo que se conoce el pacto davídico. Y comienza con David queriendo construir un templo para Dios, que pues es buena idea, pero David habla con el profeta Natán sobre eso. Y pues como se ve que era buena idea, Natán le dice, ándale, sí, dale, haz todo lo que esté en tu corazón. Y muchas veces así se nos dice, sigue tu corazón, haz lo que sientas en tu corazón. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues resulta que aún el hombre conforme al corazón de Dios no podía seguir lo que le dijera su corazón. Y tampoco iba a tener todo lo que quería. Pues, ¿qué pasó? Natán no consultó con Dios. Natán nomás le dijo a David, sí, hazlo. Pero entonces esa noche Dios le habla a Natán y le dice, no debías haberle dicho eso a David. Natán regresa con David, le dice, ¿sabes qué? No sigas todo lo que dice tu corazón, mejor sigue lo que te dice Dios. Y entonces en este caso Dios dijo que no. Y así nos pasa a veces a nosotros, a veces Dios nos dice que no, que siempre esperamos que nos responda que sí. Y nos quedamos esperando el sí a veces y no lo recibimos y podríamos dejar de confiar en Dios porque no lo conocemos. A veces nos va a decir que sí, a veces nos va a decir que no. Y nosotros tenemos que hacer, pues es esperar su voluntad, porque sabemos quién es Él, porque creemos en su plan. Y entonces aquí David, aunque recibió un no por respuesta, sabía quién era Dios.
Y en la respuesta de Natán, pues no todo era mala noticia, porque Dios le dice a David que él, o sea, Dios es el que le va a construir a David una casa. Y aquí es donde viene el pacto, ahora sí que es bien importante en toda la Biblia, no por David, sino porque de esa casa que dice, pues es de donde iba a venir Cristo. Y entonces David termina orando en gratitud, diciendo, pues quién soy yo, quién es mi familia, para que Dios se fije en mí. Y todo esto David lo hace porque sabía quién era Dios, sabía quién era él también, y sabía de dónde Dios lo había traído y por dónde había pasado. Sabe que nada de lo que tiene o de lo que va a venir por delante es por su propia fuerza. Y entonces David queda maravillado con la bondad de Dios, sin merecerlo, que decide mostrar bondad de él a alguien más. Y es aquí donde viene la historia de Mefiboset. David lo busca simplemente porque quería mostrarle misericordia sin conocerlo y sin que Mefiboset hiciera nada más por el amor que David le tenía a Jonathan. Entonces decide darle a esa bondad a Mefiboset, al hijo de Jonathan. Y termina aquí el capítulo diciendo que Mefiboset comía todos los días a la mesa del rey. Y entonces aquí vamos a dejar segunda de Samuel, porque ya la historia que sigue va más pegada con lo que pasa en Reyes. Entonces lo vamos a ver en Reyes. Pero este es lo que viene ahí en Samuel. Y acuérdense de hacer las preguntas esas de los salmos que les voy a dejar. Ya para la próxima semana comenzamos de aquí para ver Reyes, porque lo que viene en Reyes pues se basa de lo que va a seguir de esta parte de Samuel. Entonces nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.